Doy paso a la ponencia de mi compañero Eduardo de Ramos Vilariño, director del CITAC de Saint-Gobain Glass, delegación en Madrid, con el nombre de la conferencia Nuevo complemento para la definición de medidas de mejora en el sector terciario con el C3X. Cuando quieras, Eduardo. Gracias, José. Bueno, muchas gracias a todos. Reitero el agradecimiento de todos mis compañeros que me han precedido por su asistencia aquí. La ventaja de ser el último es que muchas cosas ya se han dicho, con lo cual pues yo puedo correr más en donde me interese y detenerme más en otros aspectos. Pero sí quiero, o sí pretendíamos, al presentar este complemento, que ya tanto Nicolás Bermejo de Isover como Adolfo Somolinos de Placo han ido desmenuzando, han ido presentando desde su conexión con la normativa, con el programa C3X y luego el propio complemento que hemos desarrollado entre las distintas divisiones de Saint-Gobain. Sí pensábamos que, desde el punto de vista del acristalamiento, pues la aplicación dentro de lo que es el sector terciario pues, es muy diferente. No tiene nada que ver una fachada del sector terciario, como podemos ver en las distintas fotografías, una fachada de un edificio de oficinas, con lo que acabamos de ver que Alejandro nos ha presentado de los acristalamientos de Villavera, pues que su dimensión es completamente otra, ¿no? Las características específicas de una fachada acristalada, donde el hueco de captación solar puede irse pues, a valores muy importantes, ocupando superficies superiores al 50%, pues va a condicionar mucho las medidas de mejora que podamos aplicar en ese tipo de edificios. También el diseño y las soluciones constructivas que se han incorporado en la propia fachada, los elementos de protección solar, van a ser elementos que habrá que valorar a la hora de intervenir sobre esa fachada. No todos son edificios de oficinas. Edificios como el Hotel Meliá Plaza de Castilla, donde en esa misma fachada hay más de 700 ventanas, pues el acristalamiento, alguno levanta las cejas, tiene más ventanas que todo el monasterio del Escorial junto. Esa fachada tiene 4 fachadas iguales, con el mismo tratamiento, al norte, al sur, al este y al oeste. Igual. Bueno, ya sabemos cómo hacemos todos en los hoteles. Entramos, ponemos la tarjeta y ponemos el aire acondicionado o ponemos la calefacción. Nos vamos a la cafetería y luego ya volveremos. Quiero decir que la captación a través del hueco y la captación solar va a ser condicionante en este tipo de edificios para acometer luego las mejoras. Algunos edificios poquitos, como este, que es nuestra sede en Madrid, sí que tienen un acristalamiento de suelo a techo y prácticamente más del 80% es acristalamiento. Acristalamientos que permiten, con controles solares muy fuertes, un vidrio muy oscuro como el que están viendo, o muy reflectante en otros casos, pero debido a la superficie de acristalamiento que tenemos, aunque tenga una transmisión luminosa cercana al 10%, dentro de las oficinas no falta luz. Entonces, esa combinación de parámetros son las que hacen que sean casos especialmente cuidadosos al presentar o sea, que tengamos que ser especialmente cuidadosos al presentar el complemento y por eso hemos establecido algunos acristalamientos y algunas mejoras que presenta el complemento dirigidas especialmente a este tipo de edificaciones. Cuando llegamos al acristalamiento, lo difícil es plantearnos qué acristalamiento. O uno conoce muy bien los productos que tiene en el mercado y las gamas de los proveedores que tiene, o empezamos a tener muchas dudas. Y si nos vamos a la librería que nos ofrecen los programas oficiales, sea el C3X, sea el HUL, el Calener, los que sea, todavía nos lo ponen más difícil, porque todos hemos entrado alguna vez a ver, lo desplegaremos luego, a ver, vídeos en posición vertical con emisividad entre 0,1 y 0,2. Bien, ¿y eso qué es? ¿Alguien sabe qué prestaciones le va a dar un vidrio con esos parámetros? ¿O despliega la columna entera y ve luego qué puede hacer ahí dentro? ¿Qué aspecto tenemos? ¿Estamos condicionados por la estética del edificio? ¿La vamos a cambiar? ¿Queremos aspectos neutros? ¿Queremos aspectos reflectantes? ¿Vídeos de color? ¿Vídeos sin color? Y cuando ya sabemos qué prestaciones queremos, porque podemos coger y decir, bueno, yo quiero un vídeo que tenga una transmitancia térmica de A, un factor solar de lo que sea, una transmisión luminosa de lo cuanto. ¿Eso existe? ¿Eso existe? Porque nosotros la industria del vídeo no va sumando centímetros de espesor. La industria del vídeo dispone de unos modelos de vidrio que luego, combinándolos en dobles acristalamientos, incluso en triples acristalamientos, con otros vidrios que tienen otras prestaciones de seguridad, acústica, de reflexión, etcétera,
Bueno, pues Adolfo, le habéis preguntado a alguno que cuántas soluciones había y que si iban a actualizarse, y con la respuesta ha sido, están prácticamente el 80% de las soluciones del mercado habituales y de las cuales Saint-Gobain puede participar en todas ellas. Bueno, pues en los vidrios no es así. Y no es así porque no puede ser así. Porque acristalamientos, partiendo de una centena de composiciones básicas, podemos hablar de miles, en función de otros muchos condicionantes de seguridad, de resistencia, de cargas de viento, etcétera, etcétera. Entonces, lo que pretende el complemento es guiarnos en la parte de acristalamientos, tanto en el residencial también, lo ha presentado antes Adolfo con un ejemplo, pero sobre todo en el terciario es guiarnos hacia una familia de soluciones que luego el técnico tendrá que completar en la definición. Y ese valor, como comentaba antes también en la sala, el técnico tiene que aportarlo de alguna forma. No solamente el complemento da una solución y ya está la certificación hecha con la medida de mejora, no. Es que detrás el técnico tiene que tomar las decisiones para redondear esas soluciones. Bien, como todos mis compañeros ya han hablado de todo lo anterior, pues yo paso muy deprisa por lo que es el complemento. Un menú de selección donde nos permite seleccionar la medida que vamos a tratar, los huecos, una descripción. En este caso se describe lo que es cada tipo de acristalamiento propuesto, qué ventajas puede suponer y qué productos aportan. Como veremos luego en el desplegable, los productos que vamos a tener se han pensado para que en cada zona y en función de determinadas orientaciones el complemento proponga unos u otros. Luego se puede modificar, evidentemente, una vez que uno va dirigido hacia una dirección, puede coger y modificar la solución con los parámetros que considere si dispone de una buena librería de vidrios y acristalamientos. Como digo, nos va a ofrecer distintas, no se ve, me parece que desde ahí no se ve, porque se ve mal desde aquí, bueno, pues vidrios de alta selectividad, de muy alta selectividad, vidrios reflectantes con color o sin color y vidrios neutros. Y para cada orientación el programa va ofreciendo distintas posibilidades o el complemento. Bien, nos aporta la descripción del acristalamiento específicamente y si le damos a la información nos va a aportar todavía las fichas técnicas. Hemos considerado una decena de soluciones, una decena de familias de soluciones, que son las que aparecen ahí, pero que no todas se presentan en todos los casos. Y para el residencial, ya porque antes si no nos ha mencionado, pues hay 4 tipos de acristalamientos, todos ellos de aislamiento térmico reforzado, con distintos niveles de protección solar para adecuarnos a cada zona de España y para adecuarnos a cada orientación. Accediendo a través de los menús de información y de la más información que vamos solicitando en cada producto o en cada opción seleccionada, accedemos a la ficha técnica justificativa de las características del vidrio propuesto. Aprovecho la ocasión para decirles que cualquier ficha de acristalamiento se puede obtener a través del software Calumen, esta misma ficha, que está disponible gratuitamente a través de la web de Saint-Gobain Glass. Y luego, pues como también nos han comentado Nicolás y Adolfo, pues está toda la parte de los costes del coste de la inversión, el ahorro anual que supone en energía, la incorporación a las medidas en el C3X y obtener la nueva calificación del edificio. El informe, podemos acceder desde el complemento al informe más dirigido al usuario. En el caso del terciario, ese informe, pues normalmente el usuario o la propiedad del edificio dispone de algún técnico que es capaz de evaluarlo, con lo cual estará más centrado sobre el informe que ofrece el propio C3X que el que ofrece el complemento. Y luego el archivo para el registro que se puede generar. Este es el informe de mejoras, que, como digo, está más dirigido al usuario particular, más dirigido a vivienda que a un informe dirigido a un técnico del sector terciario. Y llegado aquí, como yo he podido ir muy rápido, pues lo que les propongo es hacer un ejemplo de los propios que aparecen en el programa, en el C3X. Para lo cual yo he cogido directamente, voy a coger directamente un ejemplo preparado para la ciudad de Valencia, pero que es el mismo que aparece en el programa como ejemplo 4 de gran terciario. El ejemplo 4 es un ejemplo que aparece como gran terciario, pero que es un poco curioso. Es un edificio, ya lo tenemos aquí. Los datos administrativos, bien. Los datos generales es un edificio
de que de año de construcción aparece en 1995. Bien. En 1995, con un perfil de uso e intensidad media, le aplica la norma del CT79 y vamos a hacer el ejemplo del edificio completo. Cuando vamos a los muros o a la envolvente y desplegamos las opciones que nos da para saber cómo está, qué características tiene el edificio, encontramos que son muros que no son muy exigentes. Lo único que he hecho, también ha habido otra modificación, que ha sido girar el edificio. El edificio del ejemplo aparece con una orientación noroeste-sureste en las fachadas acristaladas y para que no esté muy forzado al oeste y que no tenga una repercusión muy grande cualquier cambio, lo que he hecho ha sido situarlo en orientaciones norte y sur, que son de menor soleamiento en su conjunto. Bien, pues vemos que las fachadas están constituidas por muros de transmitancia 1.8, que no es excesivamente baja. En los huecos, en el año 95, en un edificio terciario o gran terciario, curiosamente están hechos con un acristalamiento simple, sin más, una hoja de vidrio y una carpintería metálica. Hombre, vamos a ser un poco más exigentes, ¿no? Yo creo que en el año 95 esto ya no era así. Ya se colocaba por lo menos doble acristalamiento, lo voy a ir modificando en carpinterías, por lo menos en el terciario, con rotura de puente térmico. Por lo tanto, las cambiamos para coger un ejemplo que no sea tan sumamente malo como el que se plantea en el ejemplo del propio programa, ¿no? Por lo tanto, lo que nos quedamos son con unos vidrios que tienen un aislamiento térmico, una transmitancia térmica de 3,3 y unas carpinterías de 4 y un factor solar elevado de 0,75. Bien, las instalaciones, en cuanto a instalaciones, aunque yo no voy a entrar en el tema de instalaciones, sí me gustaría dar una pincelada porque a la hora de proponer las medidas de mejora las vamos a eliminar o yo las voy a eliminar. Hay alguna cosa curiosa también en este edificio que es del año 1995 y es que cuando uno va al equipo de calefacción la caldera es anterior a 1994. O sea que la caldera es anterior al edificio y no sé cómo lo han considerado. Pero bueno, es una caldera mala, con malos rendimientos y además que se nos dice que está mal aislada. Los equipos están mal aislados. Dicho eso, obtenemos su calificación y bueno, obtenemos un edificio clase D. Clase D con unas emisiones de 47,5 de indicador global. Bien. Pero a mí me interesaría fijarme, ya que hemos dicho que las instalaciones no son lo mejores, me interesaría fijarme en las demandas. Demanda de calefacción de 25 y una demanda de refrigeración elevada de 77. No es raro. Se me ha olvidado comentar en los datos de la envolvente que contamos con un 50% de hueco, muros de 600, o sea, el muro total, la fachada de 600 metros, 300 metros de hueco acristalado, 50% de superficie, lo cual puede ser, bueno, pues bastante representativo como hemos visto en las fotografías iniciales. Bien, pues entonces nos encontramos con esas demandas, calefacción 25, refrigeración 77, casi 78, clases F y D. Y bueno, el propio programa nos propone unas medidas por defecto, ¿no? Unas medidas de mejora por defecto. Medidas de mejora que, bueno, pues pasa por las instalaciones y pasa por aislamiento térmico por el exterior, ¿verdad? Bien, y con eso, pues bueno, mejoramos ligeramente, no mucho, pero mejoramos un poco la calificación. Seguimos en la misma clase, mejoramos un 10% las emisiones globales. Pero, ¿qué pasa si no solucionamos o si no mejoramos esas instalaciones? ¿Cuál es el impacto que tiene el aislamiento? Que no hemos tocado los huecos todavía, estoy hablando todavía sin tocar los mismos acristalamientos que tenía el edificio, que los hemos mejorado un poquito en el aislamiento térmico. Pero si borro la medida de mejora de las instalaciones, ¿qué ocurre? Pues si la borramos y cogemos solamente la medida por el exterior, vemos que al final la calificación global ha empeorado. Ha empeorado. Cualquiera hubiese dicho, no, mejoramos el aislamiento. Es una medida buena. Estamos reforzando, eliminándoles pérdidas. Sí, pero lo que estamos haciendo es un horno. Estamos permitiendo una entrada de sol a través de 300 metros de acristalamiento, que al reforzar el aislamiento térmico estamos impidiendo que se disipe. Entonces, claro,
analizamos ahora las demandas, o sea, abajo, yo no sé si lo veis desde ahí, pero abajo hemos pasado a empeorar 2,5% las emisiones, pero si nos vamos a la demanda de refrigeración ha empeorado un 16%. La calefacción, la demanda de calefacción ha mejorado algo, 20%, pero no ha sido suficiente para que el global salga peor que lo que teníamos. O sea, hemos hecho un pan como unas tortas. Bien, la solución, tratar los huecos, los acristalamientos, abordar el tema de los acristalamientos, protegernos de esa entrada excesiva de calor. De entrada de calor que vamos a frenar en refrigeración, pero que hay que tener el equilibrio también de que en invierno vamos a perder aportes solares. O sea, que va a compensar parte, va a suponer una pérdida de calefacción, porque es una ganancia adicional gratuita que dejamos de tener. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pues ahora nos vamos a mi librería de vidrios, despliego cualquiera de ellos y a ver quién elige ahí un vidrio horizontal, doble, bajo emisivo, 49551A. Bien. ¿Y qué tiene eso? ¿Qué valores tiene eso? Aparte de una transmitancia térmica de 2,4, ¿vale? Bueno, o sea, es un vidrio bajo emisivo con una cámara de 9 milímetros. Bien. Y un vidrio bajo emisivo de esa emisividad 0,301, habitual en el mercado, pero no nos dice el qué. Como no tengamos algo que nos oriente, porque claro, podemos cambiar, irnos a otro y ver que además la transmitancia cambia 2, pero el factor solar no nos lo aporte nadie, ¿eh? El factor solar sigue siendo el mismo. Para cualquier ejemplo que pinchéis en la librería de vidrios, el factor solar es 0,823529 114, cuando el factor solar se da con 2 decimales, pero bueno. Total, no nos aporta soluciones. O tenemos construida propia un catálogo de soluciones de vidrio o no nos aporta una posible ayuda para mejorar ese edificio. Y aquí es donde, con el complemento, sí podemos orientarnos hacia un tipo de valores y hacia un tipo de soluciones. Entonces, a partir de aquí, lo que sí podemos hacer es utilizar el complemento que se ha presentado hoy aquí y definir alguna solución, aparte de la que ya voy a hacer, cierro esta. A ver, pues me he dejado algo abierto por ahí. Aparte de la solución que ha recogido ya, como las medidas de mejora propuestas por defecto por el C3X, ya están integradas, pero vamos a definir una solución independientemente. Vamos a llamarlo, por ejemplo, huecos, primera solución, y tratamos exclusivamente los huecos. Como ya se ha dicho, la descripción de la medida de mejora y puedo seleccionar, si trato, igual que en el caso de residencial, puedo seleccionar si trato con las mismas condiciones y los mismos acristalamientos, todas las orientaciones, o quiero ir orientación a orientación, la norte y la sur. Normalmente en el terciario es verdad que, salvo que sean fachadas muy diferentes, el tratamiento es conjunto, así que vamos a utilizar solamente la de huecos similares en todas las orientaciones y ya me permite seleccionar el tipo de acristalamiento. Ya me da una orientación que no es emisividad del vidrio entre 0,2 y 0,3, no. Ya me dice un aspecto exterior de selectividad. Ya sabéis que la selectividad es la relación que hay entre la transmisión de luz que deja pasar y la protección solar que ofrece, muy elevada, y la vidrio reflectante, es decir, factores solares más reducidos, más bajos, y si ya tiene condicionantes de color. Vamos a coger un vidrio de muy alta selectividad, que en este caso no va a ser el mejor, ya os lo digo, pero vamos a verlo. Por ejemplo, un producto Cool-Lite Extreme en una solución que me permite acceder, como decía, a todas sus fichas técnicas y a toda su documentación. Acceder a todas las distintas propiedades, toda la caracterización energética del acristalamiento seleccionado. Se han seleccionado acristalamientos en una composición estándar, 6 milímetros templado, cámara de 16 y al interior un laminar de doble espesor de 4, que puede ser una solución bastante habitual. Y luego un marco estándar. Los valores que se han recogido para las prestaciones de los marcos son valores estándar de medios que puede estar en el mercado. En este caso, un marco con rotura de puente térmico que puede estar en torno a 4 la transmitancia. Y la estanqueidad, hombre,
la estanqueidad va a ser buena o muy buena, no va a haber mucha modificación, vamos a poner buena, pero si uno modifica la fachada entera va a tener unas buenas prestaciones de estanqueidad. Continuamos, vemos que cargamos la mejora, coste de inversión, la mejora, el edificio ya ha mejorado, y el ahorro energético anual y el incremento del valor del inmueble. Bueno, tenemos la medida de mejora que nos ha permitido mejorar una clase, una letra, la clase del edificio. Vamos a ir a cargar, esta solución, salimos del complemento, lo cargamos en el propio C3X y tenemos la medida huecos 1, que podemos ver cómo ha influenciado ese valor de factor solar. Hemos cambiado un acristalamiento a un factor solar en torno a 30, en 0,30, los 0,75 que teníamos. Y evidentemente lo que ha pasado es que prácticamente permanecemos en el ahorro de aislamiento que teníamos. El aislamiento que habíamos conseguido es un 25%, pero es que hemos mejorado, en lugar de empeorar la refrigeración, la demanda de refrigeración, la hemos mejorado un 30%. Así el conjunto, en lugar de perder 2,5% en las emisiones globales, hemos conseguido que mejore un 11%. Bueno, podríamos ir más allá, no sé cómo vamos más o menos, se trata más. Estamos en tiempo. Estamos en tiempo. Pues podemos todavía forzar, viendo que la línea de trabajo de mejorar los acristalamientos pues ha dado buen resultado, podríamos incorporar incluso otra solución, forzando un poco las condiciones y mejorar los huecos, en este caso, por ejemplo, con un vidrio reflectante, sin color, neutro. En este caso, se nos presentan dos posibilidades. Como ya se ha comentado, además de cada solución, nos indica mediante los iconos si contribuye o si puede contribuir esa familia a otros condicionantes, como puede ser la acústica o la iluminación, control solar y el aislamiento térmico. Seguimos dejando una estanqueidad buena, con lo cual obtenemos un valor de factor solar muy bajo, de 0,17, 0,20. Vamos a ver que si continuamos añadiendo la solución y la mejora, y vemos que hemos reducido todavía más las emisiones asociadas a la refrigeración. Bien, salimos y lo que sí vemos es que además, para el mismo nivel de mejora o muy cercano, hemos valorado dos soluciones de distinto coste, una mayor y otra inferior, que nos permite tener valores de actualización del valor actual del edificio con distintas valoraciones, una variación significativa. Bueno, pues salimos del complemento y ya lo tenemos incluido en el C3X, en nuestro archivo, para poder sacar luego todos los informes. Bueno, como veis, hemos vuelto bajando todavía más el factor solar. La mejora en la refrigeración llega a ser hasta un 40%. Bueno, y esto repercute al final en las emisiones globales, por supuesto, cambiando la clase del edificio, la clase de calificación energética. Y el resto, pues como el resto del complemento que se ha presentado, los informes, el archivo para el registro y todas las demás prestaciones que ofrece este complemento, que ayuda a seleccionar o a dirigir la selección del vidrio cuando en la biblioteca no disponemos de ninguna orientación para llegar a buen puerto. Y nada más, el complemento se puede descargar desde la web de Habitat, desde la web de Saint-Gobain, desde las webs también de todas las otras divisiones del grupo. Y muchas gracias. Nada más, hasta aquí.